Dios te bendiga, familia amada de Palabra de Amor. Bienvenidos una vez más a este servicio domingo, Día del Señor, donde venimos con un corazón agradecido con el Señor. Damos gracias a Dios porque Él nos ha permitido una vez más estar en un mismo espíritu, conectados a Él, conectados para escuchar palabra de Dios, palabra que transforma, palabra que edifica y palabra que restaurará nuestros corazones el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado esta semana? Quiero que nos cuentes ahí donde tú estés. Quiero que nos escribas desde dónde nos estás visitando el día de hoy. Nos encanta escuchar, nos encanta saber de dónde nos estás visitando. El Ministerio Palabra de Amor te da la bienvenida el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que es el Espíritu Santo, que es el invitado especial de nuestras reuniones, el invitado de honor de nuestras reuniones, quien el día de hoy está con nosotros para traernos una palabra que estoy segura edificará tu vida, impactará tu corazón y traerá edificación también a tu corazón. Damos gracias a Dios porque Él nos permite una vez más estar aquí, estar conectados. Gracias por conectarte, gracias por estar al pie del cañón, como decimos, conectados al Ministerio Palabra de Amor. Damos gracias a Dios por tu vida. Sabemos que el Señor quiere hablarte el día de hoy. Y ahí donde tú estás, quiero que me acompañes a leer la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si tú tienes tu Biblia, te pido que me acompañes, que la puedas abrir conmigo, que la puedas leer, que puedas escudriñar la palabra de Dios. Siempre lo decimos que es importante estudiar la palabra de Dios, saber que a través de ella Dios habla a nuestras vidas y que por medio de ella podemos también recibir revelación a nuestras vidas. Así que el día de hoy vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Amén. Damos gracias a Dios por su preciosa palabra, y ahí donde tú estás, te invito a que juntos podamos darle gracias a Dios por un domingo más, porque hoy nos permite abrir nuestros ojos en esta preciosa mañana. Así que ahí donde tú estás, te invito a que le demos la bienvenida al Señor, le demos la bienvenida al Espíritu Santo, a Jesús, quien están acá con nosotros y que estoy segura recibirás una palabra que traerá mucha edificación a tu vida. Señor, en esta mañana venimos delante de tu presencia, dándote las gracias porque tú has sido bueno. Hoy, Señor, nos acercamos a ti con un corazón agradecido, con un corazón, Señor, humillado ante tu presencia, dándote las gracias porque tú has sido bueno con nosotros, porque tu misericordia es nueva cada mañana. Hoy nos acercamos ante el trono de la gracia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Salvador, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Padre. Te damos gracias porque sabemos que el día de hoy tú nos has conectado en este momento para escuchar la palabra que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Hoy, Señor, prepara nuestros corazones para recibirla. Prepara nuestras mentes, Señor, para poder asimilar, para poder recibir esa palabra poderosa que tú tienes para nosotros en este día. Hoy, Señor, te entregamos nuestro corazón. Sabemos, Señor, que tú tienes planes maravillosos para cada uno de nosotros. Señor, en este
enero, en este año 2021, enero, Señor, venimos delante de tu presencia. Sabemos que tú vas a hacer cosas poderosas y sobrenaturales en este año 2022. Sabemos que tú vas a hacer cosas gloriosas. Sabemos que tú, Señor, estás transformando la atmósfera en cada hogar, en cada vida, en cada familia. Y hoy, Señor, rendimos, Señor, todas aquellas áreas que necesitan un toque tuyo para ser transformadas. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por lo bueno. Te damos gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque cada día, Señor, tú nos enseñas a caminar de tu mano. Gracias, Señor, porque cada día nos guías a dar pasos de fe. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos toda la gloria y toda la honra solo a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios. Y por poco, digo, año 2021, yo creo que todavía estoy con la mentalidad del año 2021, pero sabemos que en este año 2022 el Señor tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Y ahí donde tú estás, te pido que prepares tu corazón, porque el Señor quiere hablarte a través de esta palabra poderosa que el pastor Emilio trae en nuestras vidas el día de hoy. Amén. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Hola familia, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenido al Ministerio Palabra de Amor. Qué hermoso es poder tenerte hoy, otra vez, otro domingo más junto a nosotros. Me siento contento, me siento feliz de estar contigo en este día, porque sé que el Espíritu Santo hablará en nuestras vidas. Quiero darle gracias a todas las personas que se han reunido domingo a domingo constantemente junto a nosotros, porque sé que el Señor está haciendo algo poderoso en todos nosotros. Me incluyo, porque el Señor también habla a mi vida en los domingos cuando estamos reunidos, cuando el Señor derrama una palabra sobre cada uno de nosotros. Me incluyo, porque el Señor, a pesar de que las prédicas son impartidas por mi persona, las enseñanzas, pero tengo que decirte algo a ti. El Espíritu Santo de manera particular, individual, de la misma manera me habla, me toca, me llena, y me siento feliz el estar hoy junto a ti compartiendo un día más la palabra del Señor. Bienvenido al Ministerio Palabra de Amor. Hoy tengo una noticia que darte. El domingo pasado no la di, pero hoy sí la tengo que dar. La tengo que dar abiertamente. Tengo que contarte que el Ministerio Palabra de Amor, a pesar de que hemos estado en las redes sociales, en las plataformas durante mucho tiempo, estuvimos pastoreando en New York por 7 años, bajo asambleas de Dios. Fue muy lindo, un tiempo muy amado, un tiempo muy querido. El Señor nos separó para iniciar una nueva obra, que es Palabra de Amor, la iglesia como tal. Durante todo este tiempo estuvimos en silencio, esperando la dirección de Dios, pacientemente esperando, legalizando los papeles ministeriales, el proceso normal que lleva. El Señor nos trajo para acá, para Atlanta, Georgia, y acá empezamos despacio, lentamente, a dar inicio a la legalidad ministerial dentro del estado de Georgia. Y quiero contarte, me siento muy feliz, que el mes pasado, exactamente el día 28 de diciembre, recibimos el OK. Fuimos aprobados por el estado de Georgia y a nivel federal dentro de todos los Estados Unidos como un ministerio cristiano. Nos sentimos contentos y felices porque logramos algo muy importante ministerialmente. Hoy tenemos en manos toda legalidad, todo respaldo que lleva como ministerio, y hoy podemos decirte que Palabra de Amor ha sido 100% registrado, fundado legalmente como un ministerio en el estado de Georgia y dentro de todos los Estados Unidos de América. Así que
Damos las gracias a las personas que han estado pendientes de este proceso, gracias a las personas que nos han apoyado durante este proceso. Hoy podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y ahora empieza una nueva etapa en nosotros, porque hoy sí abiertamente, con libertad, vamos a empezar a poder reunirnos en algunas ocasiones, en algunos lugares, cerca de donde nosotros estamos, y vamos a empezar a llamar a las familias y personas para que puedan ser parte de este ministerio. Aquellas familias que están cercanas, hoy sí arrancamos, porque estábamos esperando con esta legalidad. Para mí es algo muy importante, porque a mí me gusta mucho el orden, igual que mi esposa, y Dios es un Dios de orden. Para mí hubiera sido muy desordenado empezar a reunirnos, congregarnos en algún lugar sin tener este respaldo legal, y más acá dentro de los Estados Unidos. Porque yo tengo que decirte a ti que acá en este país, las partes legales son muy importantes. Entonces ahora que ya estamos 100% bajo todo el respaldo ministerial, ya vamos a tener la libertad de poder reunirnos en un lugar y celebrar un servicio en vivo con personas alrededor nuestro. Así que en Atlanta, Georgia, vamos a estar en el nombre de Jesús impactando. Vamos a estar visitando ciertas ciudades para que el Señor empiece a reunir familias, empecemos a conectar a más personas, y así vamos a empezar a dar inicio a la que es la congregación como tal local de Palabra de Amor. Así que estate atento, porque pronto estaremos avisando en dónde estaremos reuniéndonos para ir a empezar a conectar más personas consecutivamente y para ir conociendo más de nuestras familias que el Señor tiene alrededor nuestro. Porque Dios nos trajo a este lugar con un propósito y sabemos de que Dios lo hará, y lo hará de una manera espectacular y fenomenal. Amén. Así que el día de hoy, después de tremenda noticia que te estoy dando, quiero decirte que la enseñanza y la prédica del día de hoy estará dividida en dos partes. ¿Escuchaste bien? Dos partes. El tema de hoy se llama honra. Pero la honra que vamos a estar aprendiendo el día de hoy tiene mucho contenido y lo vamos a estar impartiendo en 2 domingos. Ese es el primer domingo. Honra parte 1. Para aquellas personas que están escuchando, este es honra parte 1 y el siguiente domingo estaremos en honra parte 2. Amén. Entonces, para dar inicio, yo sé que Pastor Aneli ya dio inicio con oración, pero quiero que cerremos nuestros ojos ahí donde estamos, porque daremos inicio con una oración hermosa, dándole gracias al Señor por habernos permitido estar acá reunidos a través de las plataformas sociales, y porque estaremos hoy recibiendo una palabra poderosa de parte de Dios. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, te damos gracias, Señor, en este domingo. Gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, estar compartiendo de tu palabra. Porque nos permites congregarnos, Señor, reunirnos a través de las plataformas sociales, sistemas radiales, Señor. Te damos gracias, Señor, por permitir llevar este mensaje, Señor. Gracias por utilizar nuestras vidas como ese instrumento en tus manos, Señor. Gracias, Señor, por las familias que están reunidas en este momento a través de todas las plataformas, Señor. Gracias. Bendice sus vidas, Señor. Señor, quiero pedirte en este domingo de una manera especial que pases carbón encendido por mis labios, Señor, para que cada palabra que salga de tu siervo en este día, Señor, sea conforme a tu agrado y tu gracia, Señor. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sabemos de que tú te vas a mover de una manera especial sobre nuestras vidas. Que esta enseñanza, Señor, sea una enseñanza que venga a despertar algo en nuestro corazón, Señor. Que venga a alimentar, Señor, nuestro espíritu, Señor, y que venga a avivar, Señor, nuestra alma, Señor. Señor, te damos gracias de una manera especial porque has estado obrando en muchos de nosotros, Señor. Aquellas personas que han sido contagiados por COVID, Señor, tú has venido a traer sanidad de una manera acelerada sobre ellos, Señor. Gracias por tu cobertura, gracias por tu amor, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que harás en medio nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y hoy sí vamos a dar inicio. Arrancaremos con esta enseñanza que me tiene a mí enamorado. ¿Y por qué me tiene enamorado? Porque cuando el Espíritu Santo me regaló el título, me regaló el material, yo empecé a escudriñarlo. Y tú sabes que a mí me encanta hablar de Daniel. Uno de mis libros favoritos es el libro de Daniel. Y estuve escudriñando algo poderoso que lo traigo para ti el día de hoy. Y probablemente pasaste por este pasaje bíblico o por este capítulo una y otra vez. Y tal vez pasaste por alto lo que el Señor nos va a entregar el día de hoy. Amén. Entonces, honra, parte 1 en este domingo. Amén. Estamos hoy
dando inicio a nuestra prédica de honra, la parte 1. Y para dar inicio quiero dar el siguiente verso bíblico. Proverbios 16:31. Y la palabra de Dios tiene el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Otra versión dice: la corona de honra es para la vejez que se encuentra en el camino del justo. Entonces, cuando el Señor nos habla de honra, nos habla de algo importante. La honra tiene un significado particular para nosotros que conocemos la Escritura. ¿Y por qué tiene un significado muy especial? Porque la honra implica algo importante. Y la honra es cuando serás exaltado, serás honrado, porque vas a ser exaltado, ¿sí? Vas a llevar una estima adicional porque tú has esforzado más que los otros. ¿A qué me refiero con esto yo? Aquel que vive en integridad, aquel que vive en justicia, aquel que vive apartado para el Señor, aquel que vive honrando al Señor, será exaltado. Hay algo adicional. Es como todo un padre. Yo tengo hijos, tengo mis hijos, y en casa, aquel que se porta mejor, aquel que va a la extra mía, aquel que no únicamente hace lo que papá le está enseñando, lo que mamá le está enseñando, sino aquel que su actitud va más allá de lo que se espera, lo que se requiere, lo que se le instruye, sino que hay un corazón aún más lleno de servicio, lleno de amor, lleno de obediencia, lleno de justicia. Entonces, como padre, nos agrada ver esto adicional en nuestros hijos, que de hecho en muchas ocasiones te sorprende a ti como papá y dices: wow, no me esperaba esto de mi hija, no me esperaba esto de mi hijo. Entonces, me fascina cuando nosotros comprendemos lo que la honra conlleva y lo que la honra trae a través de tu obediencia. Serás exaltado, un significado de la honra, y también vas a recibir una estima adicional que viene a través de la obediencia. Eso lo escuchábamos el domingo pasado. Si esta es la primera vez que escuchas estos servicios, quiero invitarte que te vayas al domingo anterior, porque el domingo anterior tuvimos parte de lo que es el favor de Dios, y ahí hablamos un poco respecto a la obediencia y la honra, pero en una porción muy pequeña, pero para que vayas comprendiendo un poco respecto a la obediencia. Amén. Entonces, honra conlleva un resultado por tu obediencia. Serás exaltado, tendrás una estima adicional que viene a través de tu obediencia. Hay un respeto adicional y hay una admiración adicional para aquellas personas que saben el significado de honra. Y el día de hoy quiero profundizar con algo hermoso que el Señor nos regaló. En Daniel 1, del 1 en adelante, vamos a estar hablando sobre la honra que Daniel prefirió darle al Señor antes de contaminarse de ese lugar donde Daniel se encontraba. Aquellas personas que han estudiado, han escuchado, han leído sobre Daniel, y de hecho han leído Daniel 1 en adelante, probablemente pasaron por alto lo que el Señor el día de hoy estuvo regalándome a mi vida. Yo lo recibí en mi corazón de una manera especial y lo quiero entregar a tu vida de la misma manera que el Señor lo entregó a mi corazón. Amén. En Daniel 1, del 1 en adelante, estaremos hablando respecto a cómo Daniel prefirió honrar al Señor antes de él contaminarse de todo lo que estaba alrededor de él. Nosotros tenemos que entender algo poderoso: que Dios honra a quien lo honra. Dios va a honrar a alguien que primero ejecute, accione y practique la honra en su vida. Y cuando nosotros practicamos la honra en nuestra vida, es que nosotros vamos a vivir la palabra de Dios. Nosotros vamos a poner en práctica la palabra de Dios. Nosotros vamos a ser probados y nuestro carácter, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra manera de vida, nuestro estilo de vida será probado a través de tu honra. Tu honra va a pasar por el fuego. Tu honra va a pasar por la prueba.
Y el Señor honrará a aquel que le honre cuando está siendo probado, cuando esté siendo pasado por la obediencia, para ver cómo tú ejecutas lo que llevas en tu corazón. Amén. Entonces, Dios honra a los que les honran. Entonces en Daniel 1, del 1 en adelante, encontramos algo particular. Los primeros 2 versos bíblicos, Daniel 1, del 1 al 2, si nosotros leemos, vamos a leerlo literalmente, pero ahorita vamos a hablar detalladamente lo que estos 2 primeros versos bíblicos hablan respecto sobre Daniel. Entonces, en Daniel 1 notamos una condición muy particular. Encontramos que el rey Nabucodonosor ha sitiado la ciudad. Ha sitiado significa que rodeó al pueblo de Israel. Ha rodeado. Los tiene rodeados un rey. Entonces, cuando ellos están sitiados, sucede algo importante. Ellos conocen, el pueblo de Israel conocía que cuando el enemigo los rodeaba, cuando el enemigo los sitiaba, cuando el enemigo los estaba acorralando, es porque algo ellos habían hecho mal. Y dice la escritura que el rey que estaba de turno, que era el rey Joacim, que estaba reinando sobre Israel, este rey había hecho cosas que al Señor no le agradaban. Le había dado la espalda al Señor. Entonces, porque este rey que estaba reinando a Israel había hecho lo incorrecto, le había dado la espalda al Señor, había dejado de caminar en las sendas de rectitud, en las sendas de justicia, andando conforme a lo que el Señor le dictó. El Señor simplemente los entrega a sus enemigos. Y es acá donde el rey Nabucodonosor los sitia, los rodea. Y dice la escritura, ahí mismo entre el verso 1 y el verso 2, que el Señor entregó en sus manos a Joacim, el rey de Judá, escucha, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Eso lo encontramos entre el verso 1 y el verso 2. El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, había sitiado al pueblo de Israel. Y el pueblo se da cuenta de que algo está pasando. ¿Por qué? Porque ellos no andaban bien delante del Señor. Ellos automáticamente saben de que esto es una reacción de sus malas acciones. Nosotros tenemos que comprender que hay muchas reacciones en nuestra vida por consecuencia de nuestras propias acciones. Acá nos enseña que el rey que estaba reinando el pueblo de Israel había hecho todo lo opuesto que al Señor le agradaba o que el Señor había dicho que hiciera. Y a causa de eso, ahora, por haberle dado la espalda al Señor, empiezan los problemas y empiezan a rodearlos. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto rodeados de problemas? ¿Cuántos de nosotros no nos hemos visto rodeados de una cantidad de problemas? Metidos en callejones sin salidas, metidos en tantos clavos, como decimos allá en mi país, Guatemala, que no sabes ni siquiera de dónde salieron tantos problemas o tantos clavos que se te han metido en tu vida. Y muchos cristianos dicen, de la vieja guardia, dicen, le dejaste la puerta al enemigo abierta y se metió hasta la cocina. Pero en realidad nosotros tenemos que comprender algo. Que el enemigo se meta hasta la cocina, como hemos escuchado, implica que nuestras acciones le han dado la espalda en algún momento al Señor y hemos debilitado la cerradura de esa puerta que ha sido mencionada en muchos dichos de muchos cristianos. Cuando nosotros estamos viviendo en integridad, viviendo en justicia, viviendo agradándole al Señor, esforzándome en obediencia, difícilmente vas a ver que se te meta hasta la cocina el enemigo. Es más, cuando estás viviendo recta justicia, en el camino de justicia rectamente, agradándole al Señor, tu casa, tu familia, tu vida, tu corazón, todo lo que te rodea, tiene una cobertura adicional de parte de Dios. Y esto lo leíamos más atrás. Ahora vamos a continuar. Entonces estamos viendo que el pueblo reacciona y dice, oh
my God, diría el americano. Estamos siendo juzgados por alguna acción que nosotros cometimos. Y dice, es cierto, el rey anda haciendo idolatría, el rey le ha dado la espalda a Dios, y por ende, si la cabeza que está dirigiendo a un pueblo, que es el pueblo de Israel, la cabeza, el que está reinando en ese momento, el rey de turno, está torcido, toda la estructura será contaminada, y a causa de esa contaminación, el resto recibe parte de la porción de los problemas que están recibiendo. Pero vamos a continuar, porque hay algo hermoso en Daniel 1, del 1 en adelante, que en muchas ocasiones tú y yo pasamos por alto. Y esto es lo que el Señor nos quiere regalar en este día, así que mantente atento. Oídos abiertos, espiritualmente hablando, ojos abiertos, espiritualmente hablando, y corazón dispuesto y abierto, espiritualmente hablando. Que el Señor nos va a hablar. El Señor ya empezó a hablarnos ahí donde estamos. Amén. Entonces, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, sitió al pueblo de Israel, pero el estar sitiado y estar rodeado implica que el enemigo no es que los quiera matar. Escucha, la estrategia de este rey era agobiarlos, era afligirlos, era quitarles la paz. Los sitió, los rodeó. ¿Qué implicaba esto? Implicaba que si ellos tenían que salir a trabajar para traer comida, ya no podían hacerlo. Que si ellos salían para hacer cierta clase de negocios, ya no podían porque estaban sitiados. Si ellos hacían un trato financiero para poder ellos tener un poco una economía, ya no podían porque estaban rodeados. Empezó a escasearse todo adentro. El Señor le está hablando a alguien en este momento. Empezó a escasearse todo porque está rodeado. Empezó a escasearse el alimento, el agua, el medicamento, el sustento, mi economía. Empezó todo a disminuir. Estoy sitiado. El enemigo empezó a desesperar al pueblo de Israel a tal grado que cedieron ante el enemigo que los tenía sitiado. Cedieron significa que ya no aguantaron la opresión de tremendos sitiados que tenían. Estaban rodeados por el ejército de Babilonia, y este ejército los tenía agobiados a tal grado que los estaba asfixiando, sin alimentos, sin comida, sin alternativas, sin nada. Los tenía sin recursos. Y dice lo siguiente: en el verso 3 al verso 4, los siguientes versos, encontramos que Daniel y 3 amigos son seleccionados dentro de una orden que el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, había dictado que él necesitaba que fueran a sacar del pueblo de Israel, que fueran a traer personas que él necesitaba. Pero ¿qué clase de personas el rey quería? El rey quería el linaje, príncipes del pueblo de Israel. ¿Por qué el rey escoge príncipes? Y pon mucha atención, porque esa es estrategia del enemigo operando. Y en el libro de Daniel nosotros tenemos que interpretar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de la escritura. Siempre te he dicho que no leas la Biblia por leer. Literalmente no tienes que leer la palabra de Dios, tienes que meditar en ella. Tienes que decirle al Espíritu Santo que te hable. Porque estamos hablando de 2 versos bíblicos y ahora vamos a otros 2 versos bíblicos, y te vas a dar cuenta cuán importante es poder interpretar y conocer lo que está pasando, no únicamente en la historia, no por lo que le pasó a Daniel, sino que interpretemos lo que está pasando en su momento. En el verso 1 al verso 2 encontramos que hay un pueblo que está siendo agobiado, asfixiado, están en agonía, mas no están muriendo, pero están en agonía. Estrategia del enemigo: quiere estrangularte a tal grado que te está asfixiando. No encuentras alternativas. Pon atención, porque el Señor va a estar hablándonos en toda esta enseñanza. Estrategia del enemigo va a ser asfixiarnos, agobiarnos, sitiarnos, para que no encontremos alternativas y empecemos a ceder. Empecemos ya no puedo más. Y empezamos a ceder ante eso que nos está agobiando. Ahora vamos al verso 3 y 4. La estrategia del enemigo fue escoger del linaje de príncipes
del pueblo de Israel. Y dentro de este linaje, en el verso 3 está, por cierto, del linaje real de príncipes fue escogido para el palacio del rey Nabucodonosor, el palacio de Babilonia, escogidos príncipes del pueblo de Israel. ¿Por qué fueron escogidos? Aquí quiero que pongas atención. Dice ahí en el verso 3 al verso 4 que lo que se quería hacer con este linaje de príncipes escogidos, el cual Daniel venía aquí, y venían sus 3 amigos que más adelante estaremos hablando el siguiente domingo, les querían enseñar lo siguiente: les enseñasen de las letras y lenguas de los caldeos. La estrategia de este rey era sacar el linaje de príncipes del pueblo de Israel, los futuros líderes del pueblo de Israel, los futuros héroes del pueblo de Israel, para contaminarnos y cambiarles la mentalidad, hacerles un lavado de cultura y de cerebro, para que estos príncipes, los futuros líderes de Israel, tuvieran inyectado el ADN del rey de Babilonia. Quería cambiarles su estructura. Cuando nosotros leemos ahí que quería enseñarles las letras y lenguas de los caldeos, hoy en día tenemos que interpretar que estos príncipes son las nuevas generaciones. El enemigo está asfixiando a muchas ciudades, a muchas culturas, a muchos países, a muchos lugares los está asfixiando con una tendencia que nosotros como padres y adultos sabemos que no es correcta. Sabemos que no es correcta. El enemigo empieza a asfixiar. Empiezan a haber leyes que nos hacen y nos obligan a aceptar lo que nosotros sabemos que no es correcto. Delante de los ojos de Dios hay cosas que nosotros sabemos que es incorrecto, que es indebido, que no le agrada al Señor. Pero políticamente hablando y en muchas áreas, el enemigo empieza a asfixiar a los que sabemos que es correcto y lo que sabemos que es incorrecto, para imponernos cosas y que no tengamos voz ni voto. Y adicionalmente, la estrategia del rey de Babilonia era sacar a los príncipes, futuros líderes de esta nación, de este pueblo, a los niños de este tiempo nuestro, para cambiarles la cultura cristocéntrica, enfocada en Jesús. A nuestros hijos cambiarles la mentalidad de guardarse, de llevar una vida en santidad, de llevar una vida recta, de llevar una vida con ese ADN cristocéntrico, para meterles la cultura y el lenguaje de los caldeos, interpretando este verso bíblico para cambiarles su identidad. Este linaje escogido del pueblo de Israel llevaba una identidad, el ADN de Jehová iba dentro de ellos. Y nuestros hijos hoy en día llevan el ADN cristocéntrico. Entonces la estrategia del enemigo viene desde mucho tiempo atrás, tratando de cambiar la cultura, de adorar al Señor, de guardarte, de llevar una vida en santidad, llevar una vida en justicia, llevar una vida en rectitud, que nuestro estilo de vida sea adoración y agrado para el Señor. Desde el tiempo de Daniel hasta el tiempo actual existe la misma estrategia, pero el Señor nos va a revelar en este domingo cuál es nuestra acción a tomar ante esta estrategia del enemigo. En aquel tiempo, en Daniel, fue agobiado el pueblo para asfixiarlos y que pudieran ceder ante su cultura, a tal grado que se fueron a ser manipulados por el rey Nabucodonosor, por el reinado de Babilonia. Cedió el pueblo de Israel porque no tenía fuerza ni siquiera para pelear. No tenía recursos, no tenía fuerza, no tenía más opción que ceder. Dejar que el rey tomara control, el rey de Babilonia. Y cuando el rey Yahvé, doblegado a este pueblo grande, toma
a los futuros líderes de este pueblo para poder inyectarles el ADN podrido de Babilonia, la cultura y el lenguaje de los caldeos. Si en el tiempo de Daniel pasó, en este tiempo actual también está pasando. ¿Cuántos de nosotros no encendemos el televisor en internet y encontramos tanta suciedad que quiere contaminar a nuestros hijos hoy en día? Y no solo nuestros hijos, hay muchos adultos que tienen corazón débil, que no conocen la palabra de Dios y mucho menos pueden ejecutar o practicar o vivir bajo la palabra de Dios porque la desconocen en totalidad. Aquellas personas que desconocen la palabra de Dios, cuando llegan a esta clase de contenido a contaminar el lenguaje de los caldeos, cuando vemos ese material que quiere contaminar, se contamina tanto aquel adulto que desconoce de la palabra de Dios como a los niños que son débiles y desconocen lo que están viendo. Y ahí es donde empieza la estrategia del enemigo a cambiar, a hacer un lavado mental. Había un objetivo visible en el tiempo de Nabucodonosor. Es decir, quería reprogramar el idioma, la literatura, el estilo, el modus operandi del pueblo de Israel, que llevaba un significado religioso, porque el significado que ellos tenían, la ley mosaica, la ley que ellos practicaban, ellos abrazaban una ley. Pero el rey de Babilonia quería romper de raíz a través de los príncipes, que dentro de estos príncipes iba Daniel, iba Sadrach, Mesach y Abednego, los 4 que más adelante estaremos hablando en el siguiente domingo. Pero el rey quería inyectar sobre los futuros líderes de esta nación de Israel, inyectarles el lenguaje y la cultura y la filosofía de los caldeos. Pero es en ese momento donde la estrategia del rey, tratando de cambiar el ADN, tratando de cambiar la mentalidad de los futuros líderes de esta nación, de la nación de Israel, donde ellos son puestos a prueba. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Del verso 5 al 7 encontramos algo precioso y quiero compartirlo contigo. Quiero dibujarte y quiero enseñarte esta historia y quiero tratar de transmitirla mentalmente para ti. Imaginémonos esta escena. Hay un pueblo, hay una nación, hay una ciudad completa que se llama Israel. Está siendo agobiada, se dieron, ya no tienen fuerzas para pelear. Están siendo manipulados por un rey. Babilonia tomó el control de Israel. Imaginémonos eso, ahí está la escena. Y ahora han tomado a nuestros futuros líderes para inyectarles un ADN y ese ADN transmitirlo a toda esta generación de Israel. El rey sabía que si cambiaba el chip, cambiaba la mentalidad, les inyectaba el ADN de los caldeos, automáticamente toda la nación de Israel adoptaría las creencias de los caldeos, absorbería al 100% la nueva identidad de los caldeos. Pero ¿qué es lo que sucede estando aquí? Daniel y todos los demás príncipes son puestos a prueba. Se les es dicho y se les presenta la oportunidad de ir a la casa del rey Nabucodonosor. Estamos viendo a una ciudad, a una nación completa en agonía. No hay alimento, no hay trabajo, no hay sustento, están quebrados, no tienen ni siquiera soldados de guerra, están todos mental y físicamente y psicológicamente, de todo aspecto están golpeados en agonía. Están siendo absorbidos y manipulados por el reinado de Babilonia. ¿Qué es lo que sucede acá? La oportunidad se les presenta a estos futuros líderes de la nación de Israel para poder sentarse a la mesa del rey y comer del alimento del rey. Muchos de nosotros se nos presenta esta oportunidad cuando estamos pasando por ese camino de desierto.
ese camino de agonía, ese camino de aflicción, ese camino donde tú estás débil y ya no tienes fuerzas para pelear, y de repente se te pone delante una oportunidad que dices, esta es la que yo esperaba. ¿Tú crees que Daniel y todos los demás príncipes y futuros líderes de la nación de Israel, tú crees que ellos no pensaron, wow, qué tremenda oportunidad de estar en la mesa de un rey, comer de lo que come el rey, tomar del vino que toma el rey? ¿Quién tiene esa oportunidad? Nosotros la tenemos, los futuros líderes de Israel, los príncipes, y entre ellos Daniel y los demás. Mas sin embargo, ellos sabían la identidad que tenían. Ellos sabían a quién le servían. Ellos sabían que el Señor estaría con ellos. Ellos sabían que Jehová los iba a respaldar. Ellos sabían que no tenían que permitir contaminarse de lo que existía en la casa del rey. Y es acá donde son puestos a pruebas, porque se les da una instrucción de parte del rey que tienen que comer de lo que el rey come, la comida del palacio del rey. Tienen que beber de lo que el rey está bebiendo. Prácticamente, y vamos a interpretar lo que está pasando acá, del verso 5 en adelante, es que están metiéndoles la cultura, tanto alimenticia, literalmente, culturalmente, lingüísticamente, de los caldeos. Están forzando a estos príncipes a absorber esa contaminación para cambiarles su cultura, cambiarles su ADN y cambiarles la identidad para destruir a toda una nación, a toda una generación gigantesca de Israel. Pero dice la Escritura que Daniel no quiso contaminarse, mas sin embargo fue puesto a prueba, porque estando ahí, la Escritura nos lo enseña, que ellos fueron puestos a prueba y no aceptaron el contaminarse de lo que había y existía en la casa del rey Nabucodonosor. No fueron parte de la cultura babilónica, no fueron parte de esa contaminación babilónica. Vamos al tiempo actual. ¿Cuántos de nosotros no estamos absorbiendo una cultura babilónica hoy en día? ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo sí a lo que tenemos que decir no? ¿Cuántos de nosotros estamos cerrando nuestros ojos porque no queremos ver? Porque no quiero contaminar mi corazón y quiero sentirme libre de pecado y dejar que pasen ciertas cosas que yo conozco en la Escritura que no es correcto. Y tú sabes de lo que te estoy hablando. Hoy en día estamos siendo bombardeados por esa cultura babilónica y está tratando de cambiar nuestra identidad. Está tratando de cambiar nuestra relación con el Señor. Está tratando de transformar a los futuros líderes de aquellos que sabemos que el único camino y verdad hacia el Padre se llama Jesús. Están tratando de cambiar los pensamientos de nuestros hijos para que acepten lo que es malo y rechacen lo que es bueno. Pero está en nosotros en saber nuestra identidad. Está en nosotros en saber que esto es también honra. Cuando nosotros sabemos nuestra identidad y nos aferramos a lo que nosotros somos, basados en la Escritura, le diré malo a lo que es malo, le diré bueno a lo que es bueno, porque yo conozco la palabra de Dios. Rechazaré lo que al Señor no le agrada. Caminaré en los caminos de justicia. Seré recto, seré íntegro. No dejaré que mi corazón y los de mi familia se contaminen. Transmitiré el amor de Jesús. Transmitiré a los míos de generación en generación lo que es correcto. Les enseñaré a mis hijos a guardarse, tanto física, mental y espiritualmente. Les enseñaré a mis hijos a ser hombres y mujeres de bien, no únicamente ante una sociedad, sino especialmente delante de los ojos del Señor.
Daniel no cambió su identidad en ningún momento. Daniel estuvo firme en lo que él sabía que era su ADN. Él sabía que el Señor estaría con él y lo respaldaría. Daniel honró al Señor al no contaminarse de lo que existía en la casa del rey Nabucodonosor. Daniel no permitió que la cultura babilónica lo contaminara. Es más, se apartó y se consagró para el Señor. La Escritura nos enseña que fueron forzados a tratar de cambiar, pero Daniel no cedió. Daniel estaba constantemente, y todos los príncipes, apartados. No se contaminaron de lo que existía en la casa del rey Nabucodonosor. Y quiero ir avanzando, porque hay mucho que quiero impartir el día de hoy, y hay más todavía que viene el siguiente domingo. Dice ahí mismo, entre el verso 5 y el verso 7, y ponga atención, que a Daniel, a todos los demás por cierto, pero estamos hablando de Daniel, a Daniel especialmente se le cambió el nombre. Dice la Escritura que en la casa del rey Nabucodonosor, ante la cultura babilónica de los caldeos, se le cambió la identidad, no únicamente de nombre a Daniel, sino que estaban tratando de meterle la cultura de los caldeos a Daniel a la fuerza. Dice que a Daniel se le cambió el nombre. Y el nuevo nombre dado en la casa del rey Nabucodonosor fue Belsasar. Y ponga atención, porque el nombre y el significado de Daniel es el siguiente. Daniel significa Jehová es mi juez. Y cuando el rey Nabucodonosor le cambió la identidad de nombre a Daniel y le puso Belsasar, significa príncipe de Bel. Era el Dios que ellos adoraban. Dice la Escritura más adelante que a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, a ellos 4 se les puso un nombre particular. Y cada uno de ellos representaba el nombre o relación de los dioses de Babilonia. Dice la Escritura que el significado de Belsasar era algo poderoso, porque cada uno de estos 4 llevaba un nombre de los dioses que los de Babilonia adoraban. Mira cuán importante es poder interpretar lo que está pasando acá. No únicamente se les quería cambiar su ADN, su cultura, sino también les borraron el nombre para que se les olvidara la identidad que venía de generación en generación sobre ellos. Les estaban imponiendo una nueva identidad. Les estaban obligando a borrar su nombre y a ser llamados sobre otro nombre. Belsasar, príncipe de Bel. Daniel, Jehová es mi juez. El enemigo muchas veces va a tratar de cambiar, bombardearte con estrategias de los caldeos, esta cultura babilónica que va a venir a tratar de romper la identidad, no únicamente tuya, sino de tu familia. Pero está en ti el mantener esa identidad y no dejarte corromper. Dice la Escritura más adelante que ellos no cambiaron lo que estaba en sus corazones. Mas sin embargo, ellos se mantuvieron firmes, honrando al Señor. El Señor empezó a respaldarlos desde el inicio, que ellos no se dejaron contaminar ahí en la casa del rey de Nabucodonosor. Desde el momento que ellos rechazaron el ser parte de esto. Y esto lo podemos encontrar más adelante, no únicamente en Daniel, en Romanos 12:1. No os moldeéis a este mundo. El apóstol Pablo se los dijo a los romanos. Y hoy en día nosotros tenemos que saber que no nos tenemos que doblegar o moldear a esta cultura babilónica que viene desde el rey Nabucodonosor hasta la fecha de ahora. Algo espiritual se está rompiendo cuando tú estás escuchando esto. Algo espiritual está rompiéndose cuando tú estás recibiendo y estás accionando al no doblegar y no cambiar tu identidad ante esa cultura que está tratando de impregnarte de lo que es malo y tú conoces que no es bueno. Tú especialmente sabes que estamos en un tiempo muy difícil.
donde todos nosotros, desde el más grande hasta el más pequeño de casa, es bombardeado. ¿Para qué? Para cambiar tu identidad. Para cambiar tu identidad cristocéntrica. Para cambiar tu identidad y tu relación con el Señor. Para romper esa cultura de oración en casa. Para romper esa cultura de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores ante toda circunstancia. A confiar en el Señor aunque estemos en el valle de muerte. A confiar pero calladamente y ciegamente en el Señor aunque esté siendo sitiado de problemas. El Señor nos está hablando hoy en este día a que no podemos moldearnos a este mundo, Romanos 12:1, y mucho menos permitamos que una cultura babilónica venga a romper y transformar nuestra identidad que tenemos delante de Dios. No podemos permitir. Daniel honró. Daniel no se contaminó. Anduvo todo el tiempo guardando su identidad, aún en medio de la casa del rey Nabucodonosor, de ese palacio. No permitió contaminarse él y todos los demás de lo que se les había dado. Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El sabio ve el mal y se aparta. ¿Quién es el sabio? El sabio conoce su identidad. Él sabe en dónde está posicionado. Él sabe que viene respaldado. El Señor honrará a todo aquel que le honra. ¿Y dónde encontramos eso? Lo encontramos en 1 Samuel 2:30. Y acá sí voy cerrando la primera parte de honra. 1 Samuel 2:30 dice así: por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecien serán tenidos en poco. El Señor va a honrarnos en medio de esta insensatez. El Señor va a honrarnos en medio de una cultura babilónica. El Señor va a honrarnos cuando no permitamos que ninguna contaminación venga a cambiar tu ADN y cambiar tu identidad delante de Dios. Mi casa y yo le serviremos a Jehová. Mi casa y yo le pertenecemos al Señor. Mi familia y yo. Esto incluye mis hijos. Esto incluye todo aquello que está dentro de mi círculo familiar. Le pertenecen, le sirven y continuarán el legado de generación en generación sin cambiar su identidad en el nombre de Jesús. El Señor le está hablando a alguien en este día. El Señor le está hablando a alguien en este día. Daniel no permitió ser contaminado. Y esto también se llama honra. Parte de la honra es saber la identidad que tú tienes delante de Dios y no cambiarla. El Señor nos está diciendo hoy, en este domingo, que una manera preciosa, única y en realidad la mejor de honrar al Señor es no permitiendo que ningún problema venga a doblegar tu identidad. Que ningún ataque del enemigo venga a cambiar la actitud y tu estilo de vida. Que ninguna necesidad humana venga a doblegarte para aceptar y torcer tu identidad y la de toda tu generación. El Señor hoy nos está diciendo: mantente firme en tu identidad. Mantente firme en quien tú eres. Mantente firme en esa promesa. El Señor te está hablando hoy a ti en este domingo. No permitas que ninguna estrategia de esta cultura babilónica trate de cambiar tu identidad. Es momento de pelear. Es momento de doblegar la guardia por nuestros hijos, por nosotros mismos. Mantenernos alimentándonos constantemente de la palabra de Dios. Para que cuando venga ese día malo, tú estés parado sobre esa roca. Y aunque venga esa tormenta,
tú no seas tocado y no seas movido de donde tú estés. Y esa roca es Cristo Jesús, y la palabra de Dios será lámpara en tu caminar. Así que en este domingo quiero cerrar con esto. Estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno, donde muchos cristianos están siendo contaminados y están siendo doblegados a aceptar lo que nosotros sabemos que no es correcto. Tenemos que empezar a pararnos firmes y no dejarnos contaminar, apartarnos y consagrarnos para el Señor, y no dejar que ninguna oportunidad, que aunque parezca buena, así como Daniel, que tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa del rey Nabucodonosor, y sabiendo que todo aquello que estaban pasando era problemas, escasez y tantas cosas que los tenía agobiados, y él tenía la oportunidad de sentarse a la mesa y comer banquetes a la par de un rey. Sin embargo, Daniel prefirió apartarse, y la historia nos lo enseña. Legumbres y agua era lo único que ellos estuvieron recibiendo. Y dice la escritura que el Señor los respaldó y se veían hermosos, más que los que comían de la mesa del rey. Así que hoy te digo yo a ti, no permitas que nada te contamine. No permitas que nada contamine a los tuyos. No cambies tu identidad ante un banquete que tú sabes mejor que nadie que no está bien el sentarte a esa mesa. Probablemente estás teniendo una gran oportunidad, pero el Señor simplemente está observando lo que tú estás haciendo. Está chequeando tu honra. Está viendo cómo tú le honras a través de tu estilo de vida, a través de tus decisiones, a través de consagrarte para el Señor y no permitir que te contamines en este tiempo. Mantente alerta. El enemigo quiere contaminar y destruir a muchas familias. El enemigo quiere ejecutar una estrategia babilónica ante los futuros líderes de muchas naciones. Hay muchos niños que están siendo contaminados. Hay muchos adolescentes y muchos adultos que están siendo engañados y contaminados. Hoy te dice el Señor a ti, párate firme en la palabra del Señor primeramente y confía en Él en todo momento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y que el Señor te guarde en todo tiempo y hoy más que nunca. Que a cualquier lugar que el Señor te lleve, que te lleve con su luz, con su gracia, con su unción, y que seas protegido por su sangre. Que tus pasos sean dirigidos por el Señor. Que lo que tus manos toquen lleve ese reflejo de Jesús. A cualquier lugar que el Señor te lleve, seas esa luz en medio de tinieblas. Que Dios te guarde en tu entrada y tu salida, tu trabajo, tus proyectos, tus finanzas, tu familia. Que el Señor guarde a cada uno de ellos de una manera especial y sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde y sé instrumento en las manos del Señor a cualquier lugar que tú vayas. Y no te desconectes, porque junto a ti, Pastor Aneli. Amén. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand in awe and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. Qué poderosa palabra la que el Señor ha traído a nuestras vidas el día de hoy. Esa palabra que transforma nuestras vidas. La semana pasada, en nuestra primera enseñanza del año, el Señor nos traía una enseñanza sobre el favor. Pero el día de hoy, Él nos trae esta palabra de honra. Escucha lo que dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente.
Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Hoy es tiempo que te pares en la roca firme. Es tiempo que despiertes. Iglesia, el día de hoy el Señor ha hablado a nuestras vidas, ha hablado a nuestros corazones, y esta palabra que Dios ha traído a nuestras vidas el día de hoy nos recuerda que Él está y honrará a aquellos que le busquen, a aquellos que no permitan contaminar su corazón. Hoy el Señor está buscando a aquellas personas que lo honren, porque Él también honrará nuestras vidas. Pero debemos apartarnos del pecado, apartarnos de aquellas cosas que contaminan nuestras vidas, que contaminan nuestros corazones y que contaminan también las generaciones que vienen detrás de nosotros. Hoy es momento de pararnos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Pararnos firmes con la identidad de hijos de Jesús, de hijos de Dios. Pararte firme sabiendo quién es tu Padre, tu Creador, para que tú puedas enseñarles a aquellas generaciones que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, que hay un Dios que vive, que hay un Dios que reina, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que sana, y que hay un reino en los cielos que está preparado para ti. El día de hoy, el Señor ha traído esta palabra poderosa. Damos gracias a Dios porque el Señor, y como lo decimos siempre, siempre llega a tiempo. Su palabra siempre llega a tiempo. Así que tenemos una tarea esta semana, este año, y es guardar nuestro corazón. Guarda tu corazón sobre todas las cosas y no permitas que nada contamine tu corazón, que nada te aparte del Señor, que absolutamente nada te aparte del camino del Señor. Estamos en tiempos estratégicos para el reino de Dios. Estamos en tiempos donde tú como creyente, donde tú como cristiano debes pararte en la roca firme, predicar el evangelio de Dios a donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, con tu familia. Es momento de pelear la batalla por aquellas personas que aún no conocen del Señor. Y recuerda, quisiera leer una vez más este versículo. Que lo atesores en tu corazón, que lo guardes en lo más profundo de tu corazón. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Porque yo honraré a los que me honran. Así que es momento de evaluarnos, de evaluarte y de preguntarte si estás honrando al Señor. Si con tus acciones estás honrando al Señor. Y si no lo estás haciendo, este es el momento de empezar. Este es el momento de dar un paso en fe, de apartarte de todo aquello que contamina tu corazón y guardar tu corazón para el Señor. Damos gracias a Dios por esta palabra. Damos gracias a Dios por tu vida, por tu familia, por tu trabajo, por tus finanzas. Hoy declaramos la gracia, el favor y la misericordia de Dios todos los días de tu vida, a donde quiera que tú vayas. Declaramos en el nombre de Jesús que esta semana y este año veremos la gloria de Dios de una manera sobrenatural, que este año sucederán milagros, milagros que aún ni tú te imaginas, porque en este año Dios quiere que nos paremos en la roca firme, que es Cristo Jesús.
bendecimos tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Damos gracias a Dios porque todos los domingos estás aquí con nosotros, acompañándonos, escuchando palabra de Dios. Damos gracias a Dios porque Él nos permite compartir también la palabra de Dios, porque tenemos la libertad de predicar la palabra de Dios, que es un privilegio para nosotros. Así que nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Recuerda que eres instrumento en las manos de Dios a donde quiera que tú vayas. Dios te bendiga, Dios te guarde, te amamos, te bendecimos y te deseamos una feliz semana en la presencia del Señor. Amén.